Capítulo 36. Escuela Secundaria North Shore. Sala de ensayo del coro. Después de clases. Will dio 2 palmadas. Bueno, eso es todo por hoy. Nadie se movía con especial rapidez. El ambiente en la sala había sido tenso durante la mayor parte de la sesión, distraídos, ligeramente ansiosos, con esa cualidad propia de un grupo que tenía algo en mente que no era la música. Will se dio cuenta. Will siempre se da cuenta. Esperen un momento, dijo. Todos, quédense un minuto. Se detuvieron, se giraron y lo miraron con distintos grados de culpabilidad. Háblame, dijo Will. ¿Qué está pasando? Has estado en otro sitio durante la última hora. Fue Finn quien lo dijo, porque Finn solía decir las cosas directamente sin pensarlo 2 veces. Hoy es el día en que Gungnir abre oficialmente el reclutamiento. Will hizo una pausa. Entonces sonrió, la sonrisa mesurada de un profesor que había preparado una respuesta tranquilizadora y la estaba utilizando. De acuerdo. ¿Y eso afecta a tu práctica por qué? Porque es joven, dijo Noah desde su silla, encorvado de una manera que sugería que había descuidado su postura allá por 9º grado. Tenía los brazos cruzados y la expresión de alguien que hacía una valoración sincera que le resultaba un poco incómoda. El chico, no sé qué le pasa, pero no es normal. No puedes dar por hecho que va a suspender. Él es empezó Kurt. No lo hagas, dijo Tina. Iba a decir que es claramente un estratega, dijo Kurt con dignidad. Es el capitán de las Olimpiadas, dijo Artie. Ganó los regionales. Hace las cosas y luego le salen bien. Will miró a su alrededor. Observó la incertidumbre, real, no fingida, en rostros que conocía bien. Volvió a aplaudir, esta vez con más decisión. Déjenme poner esto en perspectiva, dijo. El programa de canto de esta escuela siempre ha funcionado al margen. ¿Saben lo difícil que era conseguir suficientes integrantes para competir? Owen Carter quiere reclutar a 12 chicas con auténtico talento vocal, de una escuela donde unirse al coro todavía se considera un suicidio social para cerca del 70% del alumnado. Hizo una pausa. No lo critico. Es simplemente una cuestión de números. Es casi imposible. Desde su asiento cerca de la parte de atrás, Quinn miró de reojo a Santana. Santana miró al techo. Brittany miró su teléfono. Casi imposible, dijo Quinn en voz baja. Quinn. Dijo Will. Solo estoy señalando la palabra, casi, dijo Quinn con la neutralidad cautelosa de alguien que sabía más de lo que decía. Los otros apodos de Owen, además de capitán de las Olimpiadas, son cosas como la situación social de la que Will probablemente era consciente en general, pero que no había analizado del todo. Su atractivo para la gente, específicamente para la población femenina de North Shore, era un fenómeno documentado. Único en su especie, confirmó Santana con la absoluta seguridad de quien informa de un hecho que le resulta personalmente irritante. Si Owen dijo que quería 12 personas, continuó Quinn, no asumiría automáticamente que no puede encontrar 12 personas. Will miró a Rachel. Rachel había estado inusualmente callada durante toda la práctica, lo que, para Rachel Berry, era el equivalente conductual a una alerta meteorológica. El estado habitual de Rachel era estar atenta, tener opiniones firmes y ser locuaz. El silencio de Rachel significaba que estaba procesando algo importante. Rachel, dijo Quinn con una media sonrisa que contenía varias cosas. Estás muy callada. Estoy de acuerdo con el señor Siwaste, dijo Rachel, demasiado rápido y con demasiada suavidad. El reto de la captación de talento es real. El grupo de cantantes con talento en North Shore es limitado. Creo que nos centramos en nuestro propio trabajo y no. ¿Te llegó un mensaje de texto? Preguntó Brittany. La habitación quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué? Dijo Rachel. Owen me ha estado enviando mensajes para audiciones, dijo Brittany con la naturalidad de quien no comprende del todo la gravedad de sus palabras. Levantó el teléfono. Recibí uno. Es una invitación para audicionar para Gungnir. 3 teléfonos vibraron casi simultáneamente. De Brittany. De Quinn.
De Santana. En la habitación, todos miraron los 3 teléfonos. Luego, se miraron entre sí. Santo cielo. Empezó Noé. Idioma, dijo Will automáticamente. Les envió un mensaje, dijo Noah, con la genuina admiración de quien reconoce una jugada inesperada. Durante el entrenamiento. Lo programó para que fuera durante el entrenamiento. No sé si sentirme ofendido o impresionado. Impresionado, se respondió Noé. Sin duda, impresionado. La mandíbula de Finn se tensó como cuando estaba concentrado en sus pensamientos. Miró a Quinn, que leía su mensaje con la expresión serena de quien ya se lo esperaba. A Santana, que estaba escribiendo una respuesta y luego se detuvo y guardó el teléfono. A Brittany, que ya estaba redactando una contestación con la velocidad entusiasta de quien escribe como piensa, de inmediato y sin filtros. Brittany, dijo Santana. Simplemente estoy diciendo que sí a la audición. Bretaña. Brittany guardó su teléfono en el bolsillo con la expresión de alguien que hace un sacrificio importante. Finn miró a Rachel. ¿Conseguiste uno? Rachel levantó el teléfono. Pantalla vacía. No. Finn exhaló, esa exhalación particular de una emoción compleja que se resolvía en una dirección. La tensión en sus hombros disminuyó ligeramente. Rachel volvió a mirar su teléfono. Su expresión hizo algo pequeño y cuidadosamente controlado que Quinn, observando desde 2 asientos más allá, captó con absoluta precisión. Rachel Berry no había recibido ningún mensaje de texto de Owen Carter para la audición. Y Rachel Berry tenía algo que decir al respecto. Quinn volvió a mirar su teléfono y se permitió una sonrisa discreta que mantuvo completamente oculta en su rostro. Mercedes y Tina compararon las pantallas de notificación vacías con la solidaridad de las personas que habían sido excluidas de algo y que estaban gestionando su dignidad al respecto. ¿Cuáles son los criterios?, preguntó Mercedes. Desconocido, dijo Tina. Eso es de mala educación. Extremadamente. Mientras tanto. Un aula en el segundo piso. Owen estaba sentado con su teléfono, revisando la lista que había estado creando durante 2 semanas, enviando cada mensaje individualmente, no un envío masivo, sino mensajes dirigidos, específicos, cada uno ligeramente personalizado. Brittany Pierce, genuinamente talentosa, genuinamente dulce y completamente infrautilizada en New Directions porque su presencia escénica era enorme y su voz era más potente de lo que se le reconocía. El hecho de que estuviera en New Directions en ese momento complicaba las cosas, pero el texto de la audición era una invitación, no un contrato. Quinn Fabray, después del embarazo, después del drama, y con una voz que había mejorado notablemente en los últimos meses por razones que Owen comprendía mejor que nadie. También en New Directions, otra complicación. Santana López, la cantante con mayor dominio técnico de New Directions, aparte de Rachel Berry, y la más propensa a decir que no por principios, aunque en secreto estuviera interesada. Aún así, Owen le había enviado un mensaje. Los demás en su lista eran de otras partes de la escuela, una estudiante de penúltimo año que cantaba en el musical escolar, una estudiante de segundo año a la que había escuchado tararear en la biblioteca con oído absoluto, una chica del equipo de natación que había actuado en un evento comunitario el verano pasado y había cautivado a toda la sala. Buscaba voces capaces de sostener una actuación incluso estando él mismo al frente. El marco necesitaba un cuadro detrás. El concepto era tan simple que resultaba casi cómico, un intérprete masculino, 12 voces femeninas, un arreglo basado en el contraste y la presencia en lugar de la estructura convencional de vocalista principal y coristas. El protagonismo recaía en Owen, movimiento, energía, aquello que el público observaba. La música detrás de él pertenecía a 12 personas que sí sabían cantar. Pensándolo bien, era un formato que ya existía en la música estadounidense. Las boy bands habían hecho versiones. El hip hop también. El MC al frente, los vocalistas sosteniendo la estructura armónica. Owen pensó que Will Siwaste no reconocería la estrategia de yo, porque Will pensaba en Glee en términos de Broadway, rock clásico y Journey. No lo pensaba en términos de lo que sucede cuando una sala llena de gente siente algo antes de poder analizar el porqué.
Owen envió el último mensaje de texto, guardó el teléfono en el bolsillo y abrió su cuaderno en la hoja de ejercicios vocales que la SRA Mourasan le había dado para la sesión del jueves. El sistema permanecía en silencio en el fondo de su mente, haciendo su contabilidad pacientemente. 12 voces, pensó Owen. Encuentra las 12. Construye el marco. Apúntalo hacia Jesse St. James. Gungnir no falló. Esa era la cuestión. El pasillo. Fin del día. Joanna se puso al lado de Owen en los vestuarios, sin preámbulos. Enviaste mensajes de texto para la audición durante los ensayos de New Directions, dijo. Las noticias viajan, dijo Owen. Marcus me lo contó. Lo oyó de Kevin. Kevin lo oyó de alguien de New Directions. Lo miró. Fue una coincidencia deliberada. Quería que supieran que Gungnir iba en serio, dijo Owen. Si se enteraban durante sus propios entrenamientos, eso les comunicaba algo que las palabras no pueden. Joanna lo pensó. ¿Eso es o muy inteligente o innecesariamente provocador? Probablemente ambas. Últimamente pareces estar cómodo con esa proporción. La proporción es constante, dijo Owen. Siempre he sido ambas cosas. Joanna se detuvo en su casillero y marcó la combinación. Lo de las 12 socias, dijo. Tú también lo oíste. Las noticias interesantes corren como la pólvora. Sacó sus libros y se giró para mirarlo. Vas a ser el único hombre en un coro de 12 mujeres y vas a competir contra el mejor coro de instituto de Illinois. Sí. ¿Y tu voz actualmente? Es un trabajo en progreso, dijo Owen. La SRA Mourasan se está encargando de ello. Joanna lo miró fijamente durante un largo rato con la misma expresión que usaba cuando decidía cómo sopesar algo. De acuerdo, dijo ella. Bueno. Ganaste la Olimpiada cuando no debíamos, dijo. No voy a descartar de antemano lo del coro. Cerró su taquilla. Quiero dejar constancia de que todo esto empezó porque un chico te apuntó con el dedo como si fueras una pistola durante una actuación. Eso es correcto. Y su respuesta fue crear una institución competidora. También es cierto. Joanna cogió su bolso. Caminó. Por si te sirve de algo, dijo sin mirarlo, Brittany Pierce tiene una voz realmente extraordinaria. Si hace la audición, deberías contratarla. Owen la miró. Escucho cosas, dijo Joanna simplemente. Caminaron juntos por el pasillo, rodeados por el bullicio de la tarde en North Shore, con Gungnir de 3 semanas de edad y ya en movimiento. Capítulo 37, me gusta equivocarme. La residencia George. La habitación de Regina. Después de clase. El espejo de cuerpo entero en el dormitorio de Regina George era de esos espejos que existen precisamente para ser juzgados. Era grande, estaba bien iluminado y colocado en un ángulo que no dejaba lugar a interpretaciones. Esto fue intencional. Karen Smith estaba de pie frente al espejo, vestida con una camiseta rosa y pantalones cortos, girándose ligeramente y examinándose con esa particular mirada de insatisfacción que el espejo parecía generar en todo aquel que se paraba frente a él. Mis caderas están ensanchando, anunció, no del todo disgustada. Mis pantorrillas, dijo Gretchen, acercándose a ella y comenzando su propio inventario con la eficiencia experta de alguien que lo hacía a diario. Regina se unió a ellos, observando su reflejo con la mirada crítica de alguien que era bella, consciente de ello, pero que aún así lo consideraba insuficiente. Mis hombros, dijo. Los hombros de mi padre. Eso le resta encanto, al menos un poco. Una pausa. ¿Y mis poros? Ella miró a Gretchen. Gretchen, que había desarrollado una aguda percepción para interpretar la mirada de Regina, alzó la mano de inmediato para tocarle el pelo. Mi línea del cabello, dijo. Está desigual en el lado izquierdo. Regina asintió. Ambos miraron a Karen. Karen había estado estudiando su reflejo con verdadero empeño, pero la vista desde su perspectiva, mirando hacia abajo, estaba, geométricamente hablando, algo obstruida. Inclinó la cabeza, probó con otro ángulo, pero no encontró nada que le sirviera. Gretchen se miró en el espejo e hizo una mueca de urgencia.
Karen bajó la mirada hacia su mano. La extendió. Mis lechos ungueales, dijo. Son muy cortos. Regina consideró esta evaluación sin entusiasmo, pero tampoco la rechazó. Se encogió de hombros. Técnicamente, Karen tenía la razón más sólida para quejarse, pero también la menor base para hacerlo, lo cual era una ironía de todo el asunto que nadie reconoció en voz alta. Entonces los 3 teléfonos vibraron simultáneamente. El triple zumbido específico de la llegada coordinada. Regina cogió la suya primero, era la que estaba más cerca de la mesita de noche. Leyó la pantalla. Emitió un sonido que no llegó a ser una palabra. ¿Qué? Preguntó Gretchen de inmediato. Su atención a las microexpresiones de Regina era una habilidad de supervivencia que había perfeccionado durante 2 años. Karen se inclinó. Es Owen. Viene para acá. No, dijo Regina. El rostro de Karen hizo un pequeño y transparente ajuste. Miren sus propios teléfonos, dijo Regina con el tono mesurado de alguien que ya sabía lo que iban a encontrar. Gretchen y Karen cogieron sus teléfonos. Karen leyó la suya y emitió un sonido de auténtica alegría. Nos invitó a audicionar para Gungnir. Regina, somos. No, dijo Regina. Obviamente no, asintió Gretchen con la rapidez de quien se alinea. Somos las plásticas. Nosotras no hacemos audiciones. La gente hace audiciones para nosotras. Pero la competencia nacional suena. Karen. La voz de Regina tenía la precisión paciente de alguien que explica algo que ya había explicado antes. No. Karen cerró la boca. Luego, en voz baja, mirando a lo lejos, creo que sería divertido. Regina miró su teléfono. El teléfono de Gretchen. El teléfono de Karen. 3 mensajes idénticos, enviados al mismo tiempo, que llegaban a 3 espacios distintos del panorama social con 3 implicaciones diferentes. Pensó en Owen Carter, a quien entendía mejor de lo que la mayoría de la gente creía. Owen no era un hombre típico de la costa norte. Los hombres típicos de la costa norte eran predecibles, sabías lo que querían, sabías cómo manejarlos, conocías sus límites. Owen no tenía los límites definidos. Regina buscó la palabra que había usado mentalmente antes y la encontró, atmosférico. Presente en todas partes, sin conexión con nada, haciendo cosas que cobraban sentido 3 semanas después, cuando tenías más información. Ella se había lanzado a por él demasiado pronto. Había sido el instinto correcto, la primera regla era establecer el marco antes de que lo hiciera otro, pero Owen había captado el marco y luego simplemente había seguido existiendo fuera de él, lo cual no era una respuesta típica. No estaba enfadada por ello. En realidad, no. Lo había catalogado, archivado y pasado página. No se malgastaba energía en personas a las que no se podía controlar del todo. Simplemente se las observaba y se procuraba no llevarse sorpresas. El mensaje de Gungnir no fue una sorpresa. El momento, aparecer en el ensayo de New Directions, aparecer en su habitación, aparecer en todas partes a la vez, fue calculado y ella reconoció ese cálculo. No va a reunir a 12 personas, dijo Regina, sentada al borde de su cama. ¿Por qué no? Preguntó Karen. Gretchen abrió la boca, pero Regina ya se había ido. Porque las chicas en las que piensa no son chicas de coro, dijo Regina. Todo su entorno social, las chicas con las que se relaciona en esta escuela, son todas personas con opciones. Animadoras, chicas con una posición social real. Y el único ejemplo de una chica de ese mundo que se unió a un coro. Hizo una pausa, es Queen Fabray, cuyo año ha sido. Otra pausa, un caso de estudio sobre dificultades en público. Gretchen emitió un sonido de asentimiento involuntario. Había reflexionado varias veces sobre el año de Queen en el contexto de sus propias decisiones y le había resultado esclarecedor. Así que cualquier chica de North Shore que tenga algo que perder, continuó Regina, considerará la opción del coro y pensará, Queen se unió a un coro y luego todo se vino abajo públicamente. No es una relación causal, pero no tiene por qué serlo para ser un factor disuasorio. Eso es un poco injusto para Queen, dijo Karen. No se trata de justicia, dijo Regina.
Se trata de cómo las personas procesan el riesgo. Karen guardó silencio un momento, sosteniendo su teléfono. Luego, ¿y si a las chicas a las que les pregunta no les importa eso? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? Karen giró el teléfono entre sus manos, ¿y si les pregunta a chicas que no están en la misma situación social? Que no tienen lo mismo que perder. ¿Y si esas chicas son realmente buenas? Regina la miró. Karen a veces hacía esto, construía una oración con una estructura más sólida de lo que su presentación general sugería. Regina había aprendido a tomarse esos momentos en serio, incluso cuando resultaban inconvenientes. Entonces se pone más interesante, dijo Regina tras una pausa. ¿Entonces crees que hay alguna posibilidad? Preguntó Karen. Creo que Owen Carter no hace cosas que no tienen ninguna posibilidad, dijo Regina. A veces se equivoca, pero no es impulsivo. Hay una diferencia. Miró su teléfono una vez más. Sabe que no vamos a hacer la audición. Aún así, envió los mensajes. ¿Por qué? Preguntó Gretchen. Porque quiere que sepamos que pensó en nosotras, dijo Regina. Y ahora estamos hablando de él. ¿Qué es exactamente lo que él quería? Dejó el teléfono boca abajo sobre la cama. Gretchen miró su teléfono. Luego el teléfono de Regina. Después volvió a mirar a Regina. ¿Y qué hacemos?, preguntó Gretchen. Observamos, dijo Regina. Y no subestimamos lo que está construyendo hasta que sepamos qué es realmente. Karen volvió a leer el texto. Lo leyó con atención, como si contuviera algo más que las palabras en la pantalla. Creo que va a encontrar a las 12 personas, dijo en voz baja. Regina la miró. Es solo una sensación, dijo Karen. Regina observó a Karen por un momento, su rostro franco, sus ojos claros, esa cualidad particular que Karen siempre había tenido de ver las cosas sin la maquinaria de cálculo que todos los demás aplicaban a la misma información. Tal vez, dijo Regina. Lo cual, según Regina George, era aproximadamente lo más cercano a la verdad que el idioma permitía. Esa misma noche. La habitación de Owen. La casa de los Sampson. Owen estaba sentado en su escritorio con su cuaderno abierto en una página titulada simplemente, 12. Debajo, una lista. 8 nombres con marcas de verificación que indican que se enviaron mensajes. 3 nombres con signos de interrogación, posibles contactos que aún no se han realizado. Una línea en blanco al final. Las respuestas iban llegando. La mayoría se mostró sorprendida. Varios estaban interesados. Algunos incluso habían aceptado la audición directamente. Brittany Pierce respondió en menos de 4 minutos con, sí. ¿Cuándo es? Seguido de 3 signos de exclamación y un emoji que Owen interpretó como entusiasmo. Tras 20 minutos, Quinn respondió, lo pensaré. Lo que Owen tradujo como probablemente sí, necesita asimilarlo. Santana no había respondido, lo que Owen interpretó como furiosa e interesada a partes iguales, y responderá cuando haya averiguado quién va ganando. Miró la línea en blanco al final de la lista. El 12º puesto. Tenía 11 candidatos fuertes. El 12º era al que volvía una y otra vez, pero que siempre dejaba de lado, porque aún no había identificado a ese candidato, era una cualidad que buscaba. Algo que completara el arreglo de una manera que no podía articular del todo, pero que reconocería al escucharlo. Lo reconocería en cuanto lo oyera. Cerró el cuaderno, abrió su juego de problemas de física y dejó que la pregunta sobre el coro quedara en segundo plano, donde su cerebro pudiera procesarla sin sentirse forzado. Afuera, Chicago hacía lo que suele hacer en noviembre, frío, cielo despejado, y el lago dejándose ver en sus orillas. Trabajó hasta las 10. Capítulo 38, la ofensiva de Owen. Escuela secundaria North Shore. El auditorio. Después de clases. Will Sewast miró su reloj con la expresión de un hombre que intenta disimular que está disfrutando de algo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó. Finn miró su reloj. 1 hora y 15 minutos. ¿Y la hoja de inscripción? Sigo sin entender nada, dijo Finn, con la sencilla satisfacción de quien da buenas noticias.
Los miembros de New Directions estaban dispersos por las butacas del auditorio, nominalmente presentes para un ensayo prolongado, en realidad haciendo lo que hacen los adolescentes cuando tienen tiempo libre sin estructura cerca de una situación que se está desarrollando. Observando. Esperando. Poniéndose al día unos a otros sobre lo que se veía desde el escenario. Desde sus asientos, a través de las puertas abiertas del auditorio, se podía ver el escenario, Owen sentado a una mesa con un formulario de inscripción delante, la SRA Mourasan a su lado, el aviso de la audición colgado en el tablón de anuncios detrás de ellos, y la lista de asistencia, de forma notoria y completa, vacía. Noah se recostó en su silla, con los brazos detrás de la cabeza. Pensé que al menos ganaría a una persona, dijo con la leve decepción de quien ve su apuesta perdedora. Es Owen Carter. Ese tipo gana. Esta vez no, dijo Quinn con una voz monótona y cautelosa que no concordaba con su expresión. Noah captó la expresión y la dejó pasar. Él y Quinn habían llegado a un acuerdo funcional desde el verano, cordiales, honestos de forma mínima, coexistiendo en torno a un hecho compartido que ninguno de los dos discutía abiertamente en público. Había aprendido a interpretar sus gestos. El tono monótono y esa mirada particular significaban que estaba pensando algo que no decía. Él no empujó. Estudiantes, dijo Will, con la energía vibrante de quien intenta concentrar la atención de una sala que está absorta en otra cosa. Son buenas noticias. Significa que podemos usar este tiempo para ensayar de verdad sin preocuparnos por... ¿Cómo consiguió que la señora Mourasan fuera su asesora? Preguntó Mercedes. Es la profesora de teoría musical avanzada, dijo Tina. Probablemente le acabo de preguntar. Él siempre les pregunta a las personas, dijo Kurt, y ellas dicen que sí, lo cual es realmente injusto. Will aplaudió. Bien. Desde arriba, todos. En el escenario. La mesa de registro del auditorio tenía el ambiente particular de un puesto de limonada en un día frío, completamente operativa, correctamente ubicada, pero sin recibir a ningún cliente. La SRA Mourasan tenía abierto el libro de calificaciones y estaba haciendo otras cosas, lo que Owen agradeció como un gesto de normalidad. Owen se sentó frente a él con la hoja de inscripción en blanco y la miró sin angustia. Mourasan lo miró de reojo. ¿Estás bien?, dijo. No era exactamente una pregunta. Estoy bien, dijo Owen. La mayoría de la gente lo encontraría humillante. La mayoría de la gente no ha tenido experiencias previas que les hagan replantearse lo que significa ser humillado, dijo Owen, algo que era cierto en aspectos que no podía explicar del todo. En su vida anterior, la de antes del sistema, antes de la segunda oportunidad, había sufrido años de reveses que hacían que una lista de inscripción vacía pareciera un simple martes cualquiera. Esto eran datos. No una derrota. El enfoque pasivo no había funcionado. Pasaría al enfoque activo. Mourasan lo miró por un instante con la expresión que a veces ponía durante sus sesiones de los jueves por la mañana, la que indicaba que estaba revisando una estimación anterior. Aún no has terminado, dijo ella. Ni de lejos. ¿Cuál es el plan? Owen miró la hoja en blanco. Uno a uno, dijo. Voy a hablar con las personas que me interesan, individualmente, y les presento mi propuesta directamente. El reclutamiento pasivo, publicar un anuncio, enviar un mensaje de texto, montar una mesa, da por sentado que la gente vendrá a ti. Funciona cuando ya hay impulso. Hizo una pausa. Todavía no tengo ese impulso. Necesito conseguirlo. Eso implica muchas conversaciones individuales. No necesito 12 conversiones distintas, dijo Owen. Necesito 3 o 4. Las 3 o 4 adecuadas, personas con influencia social en esta escuela, y el resto se vuelve más fácil. Una vez que se asocian los nombres correctos a Gungnir, la reticencia de los demás disminuye considerablemente. Mourasan lo consideró. ¿Has pensado en qué nombres? Tengo una lista, dijo Owen. Ella asintió lentamente. Luego dijo, quiero plantear una cuestión. Bueno. Puedo dirigir los ensayos, dijo. Puedo encargarme de la teoría musical, la estructura de los arreglos,
los aspectos técnicos. Lo que no puedo darles es entrenamiento en interpretación. Presencia escénica, coreografía, la técnica interpretativa que transforma un buen coro en algo que cautiva al público. Hizo una pausa. Will Siwaste es realmente bueno en eso. Sé que ustedes dos tienen una situación complicada. No le estoy preguntando a Will, dijo Owen. Lo sé. Por eso quiero sugerir a otra persona. Se giró ligeramente en su silla. Hailey Halliday. Ha estado sustituyendo en North Shore de forma intermitente este año. Tiene experiencia en artes escénicas, actuaciones reales, giras, coreografía. Su nivel técnico es comparable al de Will y su estilo es lo suficientemente diferente al de New Directions como para que Gungnir tenga su propia identidad. Owen había pensado en Hailey Halliday. Había pensado en ella y había llegado a una conclusión que reconocía que no era del todo racional, pero tampoco del todo errónea. Las personas con las que construías algo importaban más allá de sus habilidades. El ambiente de un coro, 12 personas, ensayos intensivos, gran implicación emocional, requería una química muy particular. Miró a Moura-san. Ella no es la persona adecuada, dijo. Moura-san esperó. Sé que suena vago, dijo Owen. El talento está ahí. La disponibilidad está ahí. Pero lo que estamos creando tiene una sensación específica. Y creo que hay alguien más que encaja mejor con eso. Oms. Todavía estoy trabajando en esa parte, dijo Owen con sinceridad. Moura-san lo miró con la expresión de alguien que decide si refutar un razonamiento incompleto o aceptar que la persona que tenía enfrente a veces actuaba por instinto, un instinto que tenía un historial de éxito. De acuerdo, dijo. Pero no esperes demasiado. Necesitas tener la coreografía lista antes de tener el grupo completo, no después. Comprendido. Volvió a consultar su cuaderno de calificaciones. Owen volvió a mirar la hoja de inscripción en blanco. Luego tomó su pluma y escribió Karen Jackson en la primera línea. Lo haría él mismo si fuera necesario. Desde sus asientos en el auditorio, Noah Puckerman observó a Owen escribir algo en la hoja y le dio un codazo a Kurt. Acaba de firmar a alguien. Kurt estiró el cuello. ¿Quién? Desde aquí no se puede saber. Quinn, sin girar la cabeza, dijo, no importa cuál sea el primer nombre. Lo que importa son el tercer y el cuarto nombre. Noah la miró. ¿Has pensado en esto? Pienso en muchas cosas, dijo Quinn, en un tono que dio por terminada la conversación. 20 minutos después. Owen. Owen levantó la vista. Karen Jackson apareció en la puerta del auditorio, ligeramente sin aliento, mirando a su alrededor con la curiosidad abierta de alguien que había recorrido un edificio escolar al que no estaba acostumbrada. Owen se puso de pie. Le hizo señas para que se acercara. Karen cruzó el auditorio, observó los asientos vacíos, el escenario vacío, la hoja de inscripción, la situación, todo en unos 4 segundos con esa sensibilidad tan particular que la caracterizaba, y se sentó frente a él. ¿No vino nadie?, dijo ella. Todavía no, dijo Owen. Karen miró la hoja. Miró el único nombre que ya estaba escrito allí. Miró a Owen. Ese es mi nombre. Estaba siendo optimista, dijo Owen. Karen sonrió, esa sonrisa sencilla y pausada que simplemente reflejaba su rostro cuando algo la complacía. Tomó el bolígrafo, buscó la siguiente línea en blanco y escribió su nombre con la caligrafía cuidadosa de alguien que se tomaba en serio el acto de firmar. ¿Tengo que hacer una audición?, preguntó. Sé de lo que eres capaz, dijo Owen. Estás en la lista. Karen dejó el bolígrafo. En el aviso de la audición ponía que necesitaban 12 personas. Lo sé. ¿Sabes de dónde vienen los otros 10? Tengo una buena idea. Karen asintió, aceptando con la confianza sincera que solía depositar en casi todo lo que Owen decía. De acuerdo. Hizo una pausa. Los chicos de New Directions están mirando desde sus asientos, ¿sabes? Llevan aquí un buen rato. Lo sé, dijo Owen. ¿Eso te molesta? Owen miró la hoja. No, dijo. Van a haber muchas cosas durante el próximo año. No hay problema.
Observar es la clave para sorprenderse después. Karen lo miró un momento. Luego, en voz baja, Owen, quiero decirte algo. Dilo. Pase lo que pase con el coro, la competencia, todo el asunto de Jessie, solo quiero asegurarme de estar ahí porque va a ser algo bueno. No porque sea un medio para demostrar algo. Owen la miró a los ojos. Yo también quiero eso, dijo. Ambas cosas pueden ser ciertas. Construimos algo real y eso demuestra algo. Una cosa no anula la otra. Karen lo pensó. Asintió lentamente. De acuerdo. Sí. Ella cogió su bolso. Dijiste que me llevarías a casa, dijo ella. Sí, lo dije, dijo Owen, empezando a recoger la mesa, el formulario en blanco doblado y guardado en el bolsillo, y los materiales de Mourasan recogidos. Tengo que hacer 4 paradas en el camino. ¿Puedes venir o puedo dejarte primero? 4 paradas, repitió Karen. Los primeros reclutas, dijo Owen. Entrenamiento individual. Karen lo miró con la expresión que a veces ponía, una expresión más perspicaz de lo que todos esperaban. La ofensiva comienza esta noche, dijo. Empezó hace unos 10 minutos, dijo Owen. Él plegó la mesa. Mourasan ya se había marchado, con un gesto que significaba, nos vemos el jueves, no faltes. Owen cogió su chaqueta, guardó en el bolsillo el formulario de inscripción con los 2 nombres y volvió a mirar el auditorio vacío. La sección de New Directions también estaba vacía, se habían marchado en algún momento de los últimos minutos, una vez finalizado el espectáculo. Desde el pasillo, Owen pudo oír débilmente a Will pasándoles la báscula. Bien. Que practiquen. Tenía trabajo que hacer. Capítulo 39, los cuentos de hadas son todas mentiras. Escuela secundaria Northshore. El auditorio. Domingo. El auditorio se había llenado considerablemente tras las sesiones de la mañana. Detrás de la mesa del jurado, Owen habló con suavidad a la chica que estaba en el escenario, una morena segura de sí misma llamada Anna, que había mantenido su nota final unos 30 segundos más de lo que requería la canción. Anna. Ya basta. Gracias por venir. Anna se detuvo. Lo miró con la expresión particular de quien esperaba una respuesta diferente y estaba decidiendo si ofenderse o no. En circunstancias normales, habría tenido algo que decir sobre que la interrumpieran a mitad de la actuación. Pero se trataba de Owen, y Owen tenía una manera de dar un veredicto que, de alguna manera, no dejaba lugar a un drama. Exhaló, se recompuso y se marchó. Siguiente, gritó María desde el otro extremo de la mesa. Una a una, las chicas restantes se acercaron. Owen las llamó a cada una por su nombre, se había asegurado de memorizar todas las caras de la lista antes de que comenzara el día, porque olvidar el nombre de alguien en medio de una audición era algo que se corría la voz rápidamente en la escuela. Después de que Vicky terminó, Owen se volvió hacia Becca. ¿Qué te parece? Becca ladeó la cabeza, pensativa. Apenas había levantado la vista de su portátil en casi todo el día, entre evaluaciones, había estado reestructurando discretamente los arreglos, con fragmentos melódicos que flotaban por el auditorio como el aire. La voz es auténtica, dijo. Un registro grave distintivo. Todavía no lo aprovecha al máximo, pero con algo de práctica completa la sección de registro medio. De acuerdo, dijo Owen. Está dentro. Becca tomó nota y volvió a su computadora portátil. A las 7 de la tarde, la última chica ya se había marchado. Owen se recostó, se frotó los ojos con las palmas de las manos y se permitió sentir cansancio por primera vez en todo el día. La señora Mourasan le puso una botella de agua delante. ¿Te has portado bien? Tengo la cabeza llena de nombres, dijo Owen. ¿Cuántos confirmados? Miró su libreta. Contó. 11. Más yo. Mourasan juntó las manos. Necesitas 12 para poder competir. Lo sé. De la piscina de hoy. Owen miró el escenario vacío. Repasó mentalmente las actuaciones del día, las voces que había escuchado, las buenas, las excepcionales, las que Becca seguía señalando como imprescindibles desde el punto de vista arquitectónico.
Becca no levantó la vista de la pantalla. Aún hay un hueco en la parte superior. Los graves y los medios están perfectamente cubiertos. Los agudos son débiles. Una voz más, la voz adecuada, y todo encajará a la perfección. Lo sé, dijo Owen. He estado tratando de averiguar quién es. Se quedó un momento mirándolo. Entonces surgió algo, no de entre los candidatos a los que había hecho la audición, ni de nadie que hubiera considerado. Una voz que había escuchado una vez, brevemente, en un contexto completamente diferente. Armonías en la cocina durante la fiesta de Kevin, hacía 3 meses. La había guardado en su memoria y no la había recuperado hasta ahora. Se puso de pie. Volveré, dijo. Estadio de atletismo. Principios del atardecer. El estadio estaba prácticamente vacío. Unos pocos corredores daban vueltas de enfriamiento, con las luces del fondo aún encendidas. Owen entró por la puerta y los divisó al fondo, cerca de las gradas. Paulie Bleecker, con su camiseta de pavement, estaba sentado con la paciente quietud de alguien que había decidido que lo más útil que podía hacer era esperar. Una bolsa de Twizzlers abierta a su lado. 1. Y Juno McGuff, con su sudadera roja, los brazos moviéndose y la voz resonando en la pista vacía con la energía particular de alguien que intentaba convencer a los demás de algo que no terminaba de convencer y que aún no había decidido dejar de intentarlo. 1. Owen esperó cerca de la puerta. Tras unos minutos más, Juno se detuvo. Miró a Bleecker, que no dijo nada. Negó con la cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Hola, Juno. Ella levantó la vista. Lo reconoció. Su expresión, que había estado haciendo varias cosas complicadas a la vez, se estabilizó en la neutralidad impasible de alguien que ya no estaba preparada para recibir más información social. Hola, dijo, y siguió caminando. Owen se puso a su lado. Una tarde difícil. Estoy bien. Bueno. Estoy bien. Lo sé. Juno se detuvo. Se giró. Le dirigió la mirada directa y sin sentimentalismos que la caracterizaba. Si esta es la ocasión en la que me invitas a salir. No es cierto, dijo Owen. Nunca te he invitado a salir. Ni lo haré. Lo observó por un segundo. ¿Y luego qué? Quiero que hagas una audición para Gungnir. Juno parpadeó. Fuera lo que fuese lo que esperaba, no era eso. Lo del coro. Sí. Owen, dijo con la paciencia y el énfasis de quien explica algo obvio. Toco la guitarra. Compongo canciones en mi habitación. Me gusta tocar en bandas. No me gusta cantar en coros. Lo sé. Por eso te quiero. Esa lógica no funciona. Gungnir no es un coro convencional, dijo Owen. Becca Michei está rehaciendo las piezas del concurso desde cero, arreglos originales, no versiones. La estructura se asemeja más a la de una banda que a la de un coro tradicional. Y tú tienes la voz que nos falta. En concreto, el registro agudo. Tu timbre natural llena un vacío que nadie ha llenado hasta ahora. Juno lo miró con la expresión de alguien que no esperaba que la tomaran en serio en lo que a música se refiere y que estaba replanteándose su actitud. ¿Me oíste cantar una vez? En la fiesta de Kevin. Estaba haciendo armonías en la cocina. Lo sé. Simplemente, archivaste eso. Prestó atención a las cosas. Juno permaneció callada. Volvió a mirar la pista, por donde Bleecker había atravesado la mitad de los Twizzlers y ahora estudiaba el cielo con la paciencia filosófica de un niño que había aprendido a esperar sin que le costara nada. Voy a formar una banda con Paulie, dijo. La seguridad en su voz seguía presente, pero un poco menos que un minuto antes. Owen la miró. Pensó en lo que sabía, no solo por haberla observado, sino por la historia completa. El año anterior. El precio que les había costado a ambos. La forma en que lo habían superado y habían vuelto al punto de partida, que se suponía que era el final feliz, y que ahora era simplemente, martes. Y miércoles. Y la realidad constante de dos personas que habían sobrevivido a algo extraordinario y ahora intentaban descubrir qué era lo ordinario. ¿Puedo decir algo sincero?, preguntó Owen.
De todas formas lo vas a hacer. Lo de la banda con Paulie significa algo para ti. No digo que no. Hizo una pausa. Pero también eres alguien que necesita su propio camino. No el de él. No el de pareja. Tu propio trabajo, tu propia trayectoria. Te he estado observando durante 3 meses y eso es lo que veo. Juno lo miró. Los cuentos de hadas terminan en la parte feliz, dijo Owen. La pareja corre el uno hacia el otro, la imagen se congela, aparecen los créditos. Pero en la vida real los créditos no aparecen. El tiempo sigue su curso. Y las personas que no tienen algo propio, su propio trabajo, algo que sea genuinamente suyo, terminan dependiendo por completo de la relación para encontrarle sentido a la vida. Lo cual es una carga muy pesada para un chico de 17 años comiendo Twizzlers en las gradas. Juno volvió a mirar a Bleecker. Luego, dirigiéndose a Owen, con una expresión compleja, sincera y ligeramente cansada. Eso es una forma muy larga de decir que necesito un pasatiempo, dijo. Es una forma muy larga de decir que tienes una voz que merece ser escuchada, dijo Owen. Y Gungnir es el lugar perfecto para ello. Juno permaneció en silencio durante un largo rato. Owen esperó. Había aprendido que Juno Macguff tomaba decisiones a su propio ritmo y que presionar no aceleraba nada. Paulie y yo estamos bien, dijo finalmente. No a la defensiva. Simplemente lo decía. Lo sé. No intento cambiar eso. Seguiría dedicándome a lo de la banda. Está bien. Los ensayos son los martes y jueves por la noche y los domingos por la mañana. Me adaptaré a lo que tengas programado. Juno miró al cielo. A la pista. A Owen. ¿Qué tengo que hacer para la audición? Canta algo, dijo Owen. Ahora mismo. Te lo diré en 30 segundos. Juno exhaló por la nariz, lo más parecido a una risa que tenía cuando no estaba lista para reírse del todo. Luego se enderezó, miró la pista vacía y cantó. 30 segundos de algo, un fragmento folclórico que Owen reconoció a medias, su voz elevándose en la segunda frase hasta el registro exacto que Becca había descrito como el hueco en el arreglo. No fue una interpretación. Era simplemente su voz, en un estadio vacío, haciendo lo que hacía. Owen escuchó. El cansancio del día volvió a apoderarse de mí. 10 horas de audiciones. Más de 60 nombres. Y allí, al final, de pie en la puerta de un estadio de atletismo a las 7 de la tarde, estaba la 12ª voz. Eso es todo, dijo Owen. Juno se detuvo. Eso es todo. Estás dentro. Si quieres estarlo. Juno lo miró por un momento. En las gradas, donde Bleecker había terminado de comer los Twizzlers y miraba al cielo con la tranquila paciencia de un chico que entendía a Juno lo suficientemente bien como para no intentar contenerla. De acuerdo, dijo ella. Bueno. Sí. Ese encogimiento de hombros casual y característico de alguien que había tomado una decisión y no iba a darle mayor importancia. Lo intentaré. Owen asintió. Regresaron caminando hacia las gradas. Bleecker levantó la vista. Vio a Owen. Vio la expresión de Juno, que había pasado de la tensa frustración de hacía 20 minutos a algo más sereno, e inclinó la cabeza. Lo del coro. Le dijo a Juno. Al parecer, dijo Juno. Bleecker asintió. Genial. Owen los dejó allí y caminó de regreso hacia el estacionamiento. Sacó su libreta. Escribió el nombre al final de la lista. Juno Macguff. Debajo, una sola línea. Completo. 12 voces. Un fotograma. Tenía un año para lograrlo. Capítulo 40, Viaje por carretera. El verano llegó como siempre lo hacía en el medio oeste estadounidense, no gradualmente, sino de golpe, como una puerta que se abre de par en par al calor y la luz, y a 3 meses sin estructura que se extienden en todas direcciones. Las clases terminaron el viernes. El sábado por la mañana, Owen ya estaba en la carretera. El coche era un Ford Tempo de 1987 de color azul que en su día había sido mucho más imponente. Jack se lo había regalado al final de su penúltimo año de instituto con la discreta generosidad que caracterizaba todo lo que hacía, sin ceremonia,
simplemente las llaves sobre la encimera de la cocina con una nota que decía que necesitaba un cambio de aceite, pero que por lo demás estaba en buen estado. No era un coche para presumir. Era un coche para conducir, y ese era el objetivo. En Chicago, en Illinois, en la mayor parte de Estados Unidos fuera de ciertos códigos postales, un coche era simplemente un medio de transporte. Si querías algo mejor, te lo podías comprar más tarde con tu propio dinero. Owen lo deseó en el mismo instante en que lo vio. Obtuvo su licencia a los 16 años, igual que la mayoría de sus compañeros de clase, en un país donde el transporte público fuera de las grandes ciudades era más una aspiración que una infraestructura. Tener una licencia de conducir era menos un privilegio que una habilidad básica para la vida. Había estado conduciendo el segundo auto de Jack para hacer recados los fines de semana desde la semana siguiente a aprobar el examen. Esto era diferente. Esto era suyo. Salió de Chicago con $200 en efectivo y otros 1.800 en su tarjeta bancaria, 1.000 del premio regional de la Olimpiada Matemática y el resto de 2 veranos trabajando los fines de semana como jardinero por contrato, lo que empezó como un favor a un vecino y se convirtió en un pequeño pero constante ingreso extra. Había empacado ligero, una bolsa de lona, su cuaderno, su correspondencia actual con Sheldon y un atlas de carreteras que había comprado en una gasolinera a las afueras de la ciudad y que pensaba usar a pesar de tener la ruta memorizada. El viaje de Chicago a Nueva York duró aproximadamente 13 horas seguidas, la enero de 1980 hacia el este, atravesando Indiana, Ohio y Pensilvania, y luego el largo descenso hacia la ciudad. Owen no tenía prisa. Tenía una semana antes del motivo de su viaje y pensaba aprovecharla. El motivo era una firma de libros. En concreto, el Dr. Oliver Sacks, el neurólogo, cuyo nuevo libro sobre la relación entre la música y el cerebro Owen había leído 2 veces el mes anterior y sobre el que tenía unas 40 preguntas que no podían responderse adecuadamente por carta. La firma de libros tuvo lugar en Manhattan. Owen lo había anotado en su calendario en noviembre y lo esperaba con la misma intensidad y serenidad con la que se entregaba a las cosas importantes. Los miembros de Gungnir habían recibido un programa de práctica para el verano. Becca les había distribuido paquetes de arreglos individuales antes del último ensayo, cada uno adaptado al trabajo vocal específico que cada miembro necesitaba durante las vacaciones. Owen confiaba en que le dedicarían el tiempo necesario. Ya vería cómo estaban en septiembre. Llevaba unas 4 horas en la autopista, en algún lugar de la llanura central de Indiana, cuando se acabó la música en el reproductor de casetes y se dio cuenta de que el paisaje había sido el mismo durante aproximadamente 90 millas y que iba a seguir siéndolo durante otras 90 millas aproximadamente. Cuando los vio, se encontraba en una posición entre somnolienta y filosófica al respecto. Una furgoneta, de esas que las familias compraban por su practicidad y usaban hasta que dejaba de serlo, se detuvo en el arcén con las luces de emergencia encendidas. Junto a ella había un grupo de personas, un hombre, una mujer, un adolescente, un joven de 20 y tantos años, un hombre mayor en silla de ruedas y una niña pequeña con gafas de montura gruesa que miraba la carretera con la paciente esperanza de quien cree que el coche correcto está por llegar. Owen redujo la velocidad. Se orilló. En casi cualquier otra situación, en cualquier universo más oscuro en el que hubiera podido encontrarse, no se habría detenido. El sistema había confirmado desde el principio que se trataba de un universo de polo positivo, lo que significaba que la probabilidad de que una parada en la carretera se convirtiera en una película de terror era prácticamente nula. Se detuvo porque el universo era como era y porque la niña de las gafas lo observaba con la expresión característica de alguien que ya había visto pasar 2 coches sin detenerse. Bajó la ventanilla. ¿Necesitas ayuda? El hombre que se adelantó, de unos 40 y tantos años, llevaba a la niña de la mano y tenía la expresión tensa de quien intenta controlar el estrés delante de su familia. Sí, gracias por parar. Nuestra furgoneta se ha averiado. Tenemos que ir a Nueva York. Mi hija Olive participa mañana en el concurso de belleza Little Miss Sunshine. Llevamos 40 minutos aquí. Owen miró la furgoneta. Miró al grupo. Miró a la niña pequeña, Olive, que lo observaba a través de sus gafas con la curiosidad espontánea de una niña de 7 años que aún no había aprendido a fingir que no estaba mirando las cosas.
Había algo en ella que le resultaba familiar, de la forma particular en que a veces lo eran las cosas en este universo. No era un recuerdo preciso, sino más bien una frecuencia que reconocía sin poder ubicarla de inmediato. La pequeña señorita Sol, pensó. Exacto. Conocía la trama de esta historia. Había visto la película, no recientemente, ni con mucho detalle, pero lo suficiente como para saber las líneas generales: la familia Hubbard, la furgoneta averiada, el concurso de belleza, el abuelo, el final que era incómodo, divertido y, de alguna manera, completamente acertado. Salió del coche. «Puedo remolcarte hasta el pueblo más cercano», dijo Owen. «Tengo una cuerda en el maletero. Una vez que lleguemos a una gasolinera, ya verás cómo queda la furgoneta». El hombre exhaló con un suspiro que denotaba varios minutos de tensión. «Gracias. Soy Richard. Richard Hubbard». Extendió la mano. «Owen Carter». Se estremecieron. Richard presentó a los demás: su esposa Cyril, su hijo Dwayne, el hermano de su esposa Frank y su padre Edwin. Edwin, en silla de ruedas, miró a Owen con la mirada penetrante y escrutadora de un hombre con suficiente experiencia como para juzgar a la gente con rapidez. Asintió levemente. Owen asintió también. Olive se había colocado justo delante de Owen, mirándolo fijamente. «Pasaron 2 coches antes que tú», dijo. «No se detuvieron». «Lo sé», dijo Owen. «Vi tus peligros desde bastante lejos». «Así que te detuviste a propósito». «Sí». Olive lo pensó. Luego sonrió, con la sonrisa plena y sencilla de una niña que acaba de confirmar algo que deseaba que fuera cierto sobre el mundo. «De acuerdo», dijo, como si hubiera llegado a una conclusión. Owen sacó la cuerda de remolque del maletero. Adaptaron la furgoneta al tempo. No era una solución elegante, pero sí funcional, y se pusieron en marcha. Richard y Olive iban delante con Owen, el resto de la familia iba en la furgoneta. «¿A dónde te diriges?», preguntó Richard una vez que volvieron a la autopista a una velocidad de remolque prudente. «Nueva York», dijo Owen. «Firma de libros». Richard parpadeó. «Condujiste desde Chicago hasta Nueva York para una firma de libros». «Oliver Sacks», dijo Owen. «Es neurólogo. Escribió un libro sobre la música y el cerebro, la relación entre el procesamiento auditivo y la memoria, cómo la música accede a partes del cerebro a las que otros estímulos no llegan. Llevo un mes leyéndolo y tengo preguntas que no encuentro respuesta en el texto». Richard guardó silencio un momento. «Condujiste 13 horas para hacerle preguntas a un neurólogo sobre su libro». «Solo estará en Nueva York 2 días», dijo Owen. Parecía que valía la pena. Richard procesó esto. Decidió no insistir más. «Primer viaje largo por carretera». «La primera en solitario», dijo Owen. «Tiene algo especial. La carretera no cambia en 100 millas y dejas de necesitarlo». «Eso es, sí», dijo Richard, con la expresión de alguien que alguna vez se había sentido así con respecto a los viajes por carretera y que, posteriormente, había hecho demasiados viajes por carretera con niños como para seguir sintiéndose así. En el asiento del medio, Olive había estado escuchando todo con mucha atención. «Dijiste que tienes un coro», dijo. Owen la miró por el retrovisor. «Sí. Gungnir. Acabamos de terminar las audiciones antes del verano. Vas a salir en la televisión. Ese es el plan. Competiremos por el campeonato nacional la próxima primavera». Los ojos de Olive se abrieron de par en par tras sus gafas. «Yo también voy a salir en la tele», dijo con la absoluta convicción de quien ya lo había decidido. «En el concurso de belleza Little Miss Sunshine. El abuelo y yo hemos estado practicando». «¿Qué estás interpretando?». Olive ladeó la cabeza, pensativa. «Es una sorpresa», dijo finalmente, y su expresión sugería que lo decía tanto para informar como para advertir. Owen sonrió. «De acuerdo». Por el retrovisor, vio el rostro de Richard, una compleja mezcla de amor y ansiedad, y la particular impotencia paternal de alguien que sabía algo que su hijo aún desconocía y que intentaba averiguar qué hacer con ese conocimiento. Owen mantuvo la vista fija en la carretera.
Sabía cómo terminaba esta historia. El certamen. La actuación. El momento que fue a la vez humillante y triunfal, como solían ser los mejores momentos de la historia de la familia Hubbard. Él no iba a estar allí. Su semana en Nueva York tenía su propio itinerario. Pero los llevaría a una gasolinera, ellos irían por su cuenta al certamen, y Olive Hubbard haría lo que Olive Hubbard tuviera que hacer frente a ese público. Algunas líneas temporales seguían su propio curso. Ayudaste en lo que pudiste. Llevaste a la gente al pueblo vecino. El resto fue mérito suyo. La carretera de Indiana se extendía ante nosotros, llana, ancha y tranquila.